Bueno, bien, vamos a ver las condiciones de trabajo en trabajadores expuestos en condiciones hiperbáricas, que claramente son los buzos. Existían otros trabajos, digo porque ya están en desuso, que eran los cajones de aire comprimidos. Los cajones de aire comprimidos es como se construyeron la mayoría de los puentes que se hacían antaño. Estamos hablando de hace 50 años atrás, más o menos. ¿Cómo eran? Se construían unas cajas enormes y se pasaba aire comprimido. Ese aire comprimido era más pesado, perdón, estaba a más presión, no más pesado, sino que tenía más presión que el agua que tenía que desplazar. Entonces, como tenía que desplazar esa agua, se limpiaba el fondo. Eso les permitía después sacar todo el limo y todo lo que era un sustrato de suelo arcilloso que no permitía asentar los puentes de la forma adecuada. Muchos puentes se caían porque después los pilotes no se sustentaban bien sobre la base de ese río. ¿Qué problema tenía esto? Bueno, que la descompresión de esos trabajadores cuando salían muchas veces era mortal, porque trabajaban a bastante más de una atmósfera y después no hacían la descompresión. No voy a abundar más en esto, en la descompresión, porque ahora la vamos a ver y vamos a ver cómo son estos pasos. Pero no voy a hablar de los cajones aire comprimido porque es algo que tiende a desaparecer. A veces ocurre en las minas, pero ya la ingeniera Portatadino le dio el panorama de lo que ocurre en la enorme cantidad de minas. Le digo así porque en Argentina no hay minas con condiciones hiperbáricas, con trabajo hiperbárico. Entonces vamos a ir a lo nuestro. No me voy a ir por las ramas en ese sentido. Pero sí vamos a hablar de los trabajadores o trabajadoras que están expuestos en condiciones hiperbáricas. Bien, estos que están viendo acá no son trabajadores, pero me gustaba la fotografía. Lo que están haciendo es buceo deportivo. Ahora sí, acá estamos viendo una persona que sí está trabajando en condiciones de alta presión. Y está trabajando en condiciones de alta presión y fíjense que el equipo, los elementos de protección personal cambian. Cambian respecto a estos. Fíjense, manos libres, solamente conectados con un equipo de oxígeno, mascarilla, ¿sí? O máscara que tiene la protección para buceo deportivo, no tienen cobertura auditiva y el resto de la cara, cabeza y cuello está libre. Los trajes son de neoprene ajustado, que difieren en estos que tienen mejor movilidad. ¿Sí? Acá que vemos, vemos un casco rígido. ¿Por aquí es el casco rígido? Perdón que no empecé, después vamos a hablar de los otros temas, pero vamos a describir este equipo. ¿Sí? El casco rígido es sobre todo para evitar el traumatismo acústico, el barotrauma, que es el daño por presión que se da en los oídos. Si bien esto no lo elimina, porque no lo elimina, favorece a disminuir esa posibilidad. Trabajan con arnés y con cabo de vida. Este arnés con el cabo de vida les permite, ante un problema, que lo levanten desde la superficie donde está la plataforma de trabajo. La válvula para exhalar y expeler el oxígeno lo elimina en una forma lateral, no lo elimina frontal. ¿Por qué? Para no tener burbujas de aire
impidiendo el campo visual. Y en el caso de soldaduras, tienen esta máscara, esta máscara que tiene el filtro para la protección a las emisiones lumínicas que protege este equipo especial que tienen en este caso. Bien, dicho esto, vamos a ver también que tienen un arnés que hay una luz que también tienen acá, perdón, tienen una luz externa, pueden tener una luz frontal. Esta es la regulación del oxígeno. La válvula reguladora del oxígeno, además del tanque, viene por esta línea de oxígeno que se conecta con la superficie. Si bien, lo voy a volver a repetir, ¿por qué no tiene tanques? Primero, por el peso. Y segundo, por el tiempo que puede estar haciendo la tarea o pensando en un accidente de trabajo. Los accidentes de trabajo de los buzos profesionales que trabajan en construcción son exactamente lo mismo que el resto de los que hacen construcciones. Nada más que no tienen el aire, nada más y nada menos, que no tienen el aire que los rodean y que trabajan a veces a más de una atmósfera. Ese trabajo a más de una atmósfera los dificulta. Entonces, ante un atrapamiento, siguen con la línea de aire superior y no tienen ese riesgo de morir cuando se le acaba el aire comprimido o la mezcla de gases que llevan en el tubo en la espalda, que es este tipo de tubos que llevan los buceadores deportivos. O sea, el buzo profesional tiene otras características que no son las del buceo deportivo, ¿sí? Entonces, los riesgos laborales asociados al ejercicio de actividades de buceo profesional son acordes a los agentes físicos, pero también agentes ambientales propios del ambiente en el cual se desempeñan. Uno de ellos son las condiciones hiperbáricas, riesgo ambiental. Hay mayor presión por ser más de una atmósfera absoluta y un medio cuya temperatura es inferior a la del cuerpo humano, con el cual hay un riesgo en hipotermia. Ahora, es inferior, muy inferior a la del cuerpo humano. Y acuérdense que en el agua la pérdida de la temperatura es mucho mayor que en el aire. Entonces hay riesgos. Y también acuérdense que existen otros riesgos que son biológicos, que se los marcó la ingeniera Portatadino, por ejemplo, las barracudas, ¿sí? Que son rápidos, atacan en manada y son mordeduras mortales o invalidantes. Entonces tenemos otros riesgos. Este buzo no puede ver hacia los laterales, cosa que en el buceo deportivo es mucho más fácil, ¿sí? El campo visual es más amplio que en este tipo de trabajos. Por eso también tienen que tener una cobertura mayor a la que tienen, me refiero a otros medios, por ejemplo, cámaras de seguridad, tienen que tener tal vez uno o dos buzos alrededor que les sirvan de ojos, dado que tiene el campo visual muy reducido. También, fíjense, el riesgo eléctrico. ¿Qué está haciendo? Está puliendo. Esta pulida es un riesgo bastante importante. Bien. Ahora. ¿De qué son los guantes, profe? Los guantes son de un polivinilo. Ese polivinilo es más grueso.
y equivaldría a los guantes de seguridad que tienen, se me fue el nombre, la verdad que se me fue, no es polivinilo, que son similares a los que tienen los constructores, son guantes de seguridad. Obviamente no son guantes que estén preparados para evitar una descarga eléctrica. Eso, la carcasa adentro es de plástico, según leí cuando bajé la fotografía. ¿Mm? Bien. Lo que sí les sigo debiendo es el nombre de los guantes, ¿eh? Estoy tratando de acordarme eso, ya me va a salir. No pasa nada, profe. Ya está bien, es una cuestión de amor propio. Bueno, el buceo profesional tiene muchas ramas. Esto, por ejemplo, es la construcción de una plataforma submarina para el petróleo. Otro es el mantenimiento de instalaciones que ya están, qué sé yo, la fibra óptica sería una de ellas, por ejemplo. Otras son actividades de explotación o bien reflotamiento de buques hundidos. Miren, una de las cosas por las cuales se iba a utilizar las cajas hiperbáricas con aire a presión es para reflotar el Costa Crucero. ¿Se acuerdan ese que el comandante lo hundió ahí en el Mediterráneo frente a la Costa Azul? Uno de los cruceros más Sí, grandes que había. hace unos años, no hace mucho. Hace unos años, sí. Bueno, para reflotarlo se usaron los cajones hiperbáricos, las cajas hiperbáricas. Nada más que sin los trabajadores adentro. Entonces se le ponían esos cajones, se le metía aire a presión, desplazaba el aire y con eso pudieron reflotarlo. Pero mientras tanto lo tuvieron que utilizar los buzos. El salvamento y la investigación también son cuestiones profesionales. Muchas veces hay investigadores que hacen snorkeling y igual trabajan, son buzos profesionales. No significa que tienen que hacer un gran descenso, ¿sí? En este caso, este buzo tiene una línea de vida, no vemos que tenga otros conductos que lo estén sosteniendo y tiene solamente un tanque. Y sí tiene en este tipo de trabajos un riesgo importante de atrapamiento. O sea, es de riesgo. Habrá que ver cuál fue la evaluación que hicieron para que pudiera sumergirse en esta situación. Bueno, ¿qué son las lesiones por descompresión en el buceo? Que esto es lo más frecuente, la lesión por descompresión. Bien, en primer lugar es un trastorno de gases. Los gases inertes, al cambiar la presión a la cual se inspiran y se exhalan, cambia la concentración en el organismo. El problema es el nitrógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta la presión y el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno quedan retenidos. Es posible exhalar el dióxido de carbono que no va a tener mayor inconveniente. Ahora bien, el nitrógeno no, porque el nitrógeno queda disuelto en sangre, pasa a los tejidos y tiene una liposolubilidad muy importante. Esa liposolubilidad hace que el nitrógeno quede en el tejido graso y se mantenga ahí mientras esté la condición de alta presión atmosférica, o sea, a más de una atmósfera de presión. Ahora, es un problema de los gases. Los trastornos disbáricos por gases afectan a los buzos profesionales, a los deportivos también, a los que trabajan con aire comprimido y a veces a los aviadores o a los astronautas. A la inversa es con los aviadores y los astronautas.
pero esos son condiciones que ya vieron del trabajo en la altura, que causaba edema pulmonar, que causaba también problemas en la incorporación de oxígeno y en el balance de la eliminación del oxígeno con el dióxido de carbono. Esto es el trastorno disbárico por hipobaria, pero acá estamos viendo la hiperbaria. Entonces, vamos a tener barotraumatismos, síndrome de sobrepresión pulmonar, SSP, síndrome de sobrepresión pulmonar. ¿Y esto es por qué? Esto es porque si nosotros no eliminamos en forma adecuada el exceso de aire, el tórax, que es una caja rígida, el tórax con las costillas es una caja rígida, sujeta el aire. Y si bien a veces los gases por la ley de Boyle-Mariotte se comprimen, en este caso no. En este caso el aire tiende a salir. Entonces, si uno a medida que desciende no elimina bien el aire de los pulmones, tiene un síndrome de sobrepresión pulmonar. Y eso hace que sea prácticamente mortal. Y muchas veces mortal. Les cuento una cosa que pasó en la Antártida. Había una investigadora británica que estaba haciendo snorkeling y estaba filmando y trabajando con pingüinos. Uno de los predadores del pingüino se llama el leopardo marino. El leopardo marino tiene una boca muy grande, dientes filosos, una capacidad de presión sobre la mandíbula superior, en esto no estoy seguro, pero creo que es superior a la del Rottweiler. Ahora no me acuerdo bien lo que habíamos hablado con los biólogos. Y ataca a los pingüinos, ataca a algunas otras focas. ¿Y qué pasó? Atacó a esta investigadora que estaba trabajando en una investigación, la toma de un hombro y la desciende de manera brusca 40 metros. Esta chica murió por el síndrome de sobrepresión pulmonar. 40 metros de golpe, lo máximo para la actividad deportiva en buceo son 15 metros, a ella la bajaron 40 de golpe, de acuerdo a lo que estimaron las personas que estaban viendo ese horrible espectáculo. Y la chica murió. Entonces, eso es una lesión de barotraumatismo por la sobrepresión pulmonar. ¿Sí? Bien. Para hablar de descompresión, tenemos que saber cómo está compuesta, cómo es la composición del aire. Fíjense, el nitrógeno, un 75% en peso y 78% en volumen. Muchísimo es el nitrógeno puesto en esta diapositiva para que lo puedan ver. El 21% restante es el oxígeno y el 1% es el dióxido de carbono, el hidrógeno y otros gases raros como el helio y el argón. Bien. En el buceo se utiliza aire comprimido. Ahora, si uno tiene que bajar a profundidades más grandes, esas profundidades que son más grandes implican otra mezcla de gases justamente por el problema que tiene el nitrógeno y que tiene el aire comprimido. Bien, el nitrógeno burbujea en la sangre, ¿sí? Y también burbujea en los tejidos. Esas burbujas que se dan pueden causar lesiones muy serias. Ahora las vamos a ver. ¿Por qué el oxígeno no causa esas lesiones tan serias? Porque el oxígeno se metaboliza y puede entrar al compartimento intravascular. Perdón, intracelular, al compartimento intracelular. Mientras que el nitrógeno no.
El nitrógeno queda en el compartimento tisular, que es el de los tejidos, o en el extracelular. Bien. Entonces, hay dos problemas que acá estoy con un problema de la docencia por home office. El problema que tengo es una cachorra que tenemos en casa que me está tirando el cable de la computadora. Así que es uno de los riesgos del home office. Y no quiero que se muera electrocutada esta perrita. Bien, les decía, la compresión puede afectar por dos mecanismos. Uno es la captación del gas inerte durante la exposición hiperbárica y en esta inmersión que hace el buzo forma burbujas en los tejidos. Y también hay una enfermedad que se llama narcosis del buceo. La narcosis del buceo es la pérdida del conocimiento o estado en blanco. La persona pierde el control de lo que está haciendo y tiene una amnesia. Se olvida de lo que pasó, no recuerda lo que le pasó estando abajo. Esto tiene que ver con el efecto hipnótico que puede ejercer el nitrógeno en determinadas personas. ¿Sí? Es otro de los riesgos que hay. Narcosis del buceo. Se da también cuando el buzo está cansado, sobre todo si tiene miedo, si está haciendo una gran actividad física y si hay hipotermia. Esas son las condiciones para este tipo de narcosis. Bien. Durante la compresión, aumento de la presión ambiental por más de una atmósfera, va a estar en un entorno presurizado. Este gas inerte que inspira y el aumento de la presión arterial, porque está presurizado, ¿sí? La presurización aumenta la presión arterial también. Y acá es todo el ambiente apretando un cuerpo. ¿Sí? Ese aprete, entre comillas, hace que los gases sean captados por los tejidos, hasta que hay un equilibrio entre el gas inerte inspirado, la presión arterial y la presión de los tejidos. Esto es lo que ocurre en ese momento. Bien. ¿Qué pasa cuando alguien, cómo es la presión cuando alguien baja muy de golpe, baja muy rápido? Aparte del problema del colapso pulmonar, es el del resto de los órganos nobles, hígado, vaso, el abdomen. Una de las causas que, hablando con algunos almirantes, cuando fue lo del submarino Ara San Juan, prácticamente les diría, yo porque no conozco lo que pasa en la causa judicial, pero sí sé, por lo que he hablado con gente del palo, como se dice habitualmente, pero con especialistas de la Armada Argentina, no creen en que fuera un misil de Gran Bretaña, fue algo que falló y que provocó el descenso rápido a más de 400 metros de profundidad. Ese descenso rápido hizo que la presión sea tal que se abollara como quien aplasta un vaso de plástico, lo aplastan con furia y se comprime. Aparte también, ya ahí no el casco del submarino no protege a la gente y la muerte fue instantánea. Esto es, estamos hablando de 400 atmósferas, ¿no? Hablando de 400 metros, perdón, de 40 atmósferas, 400 metros bajo nivel del mar. Una atmósfera cada 10 metros que se baja. Esto son las condiciones hiperbáricas. Acá estaban a 40 atmósferas. Bien. Profe, ¿hasta dónde tiene permitido una persona descender?
como para no sufrir nada, ¿no? O lo mínimo. El buceo deportivo es hasta 15 metros. Las condiciones de trabajo para permitir que trabaje un trabajador que no es un trabajo de extrema necesidad, hasta 35 metros. Ya en 35 metros tiene que hacer descompresión cuando sale. Ahora lo vamos a ver. Eso de todas maneras en la prevención. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. Ya sabemos el problema que tiene el trabajo hiperbárico cuando desciende. Ahora, cuando asciende, la presión invierte el proceso. El gas deja de estar comprimido en los tejidos, sobre todo el nitrógeno, que es liposoluble, y el nitrógeno causa la narcosis también, porque al ser liposoluble atraviesa las vainas de mielina del sistema nervioso central. No sé si se acuerdan cuando lo vieron en el colegio secundario, las vainas de mielina es ese tejido rico en grasa que recubre las neuronas y a partir de ahí se transmite el impulso nervioso. El impulso nervioso es una serie de cambios entre sodio-potasio que cambian el estado eléctrico de la membrana. Estamos hablando de milivolts, ¿no? O sea, de cargas muy bajas, imperceptibles. Pero el nitrógeno cambia la conducción del impulso nervioso porque atraviesa esa capa de mielina. Esto también es lo que se cree, por lo cual cambia el estado de vigilia de la persona que está a baja profundidad. A altas profundidades, perdón, a altas profundidades. Entonces, acá se invierte el proceso. El gas se libera y se expira. En la compresión, como en la descompresión, el tiempo para el equilibrio depende de cuánto tenga en ese tejido. Si tengo mucho nitrógeno, tengo poco nitrógeno. Y si ese nitrógeno burbujea o no burbujea. Porque si burbujea, literalmente burbujea en la sangre, ¿sí? Ahí tengo otro tipo de problemas que los vamos a ver más adelante. Pero acá cambia la presión, la solubilidad del gas en la sangre y en el tejido es algo que puede cambiar respecto al daño que tenga esa persona. La difusión del gas inerte entre la sangre y el tejido también. La temperatura, la condición de hipotermia agrava. La carga local del trabajo en el tejido, el trabajo excesivo genera más riesgo. Y si tengo problemas con el dióxido de carbono por alguna cuestión en la carga del aire o porque estuve trabajando en un ambiente donde había dióxido de carbono y mi carga de dióxido de carbono o monóxido de carbono en el peor de los casos, porque a veces están en esos barquitos que no están demasiado bien cuidados, entonces con los escapes de gases del motor puede tener monóxido de carbono en sangre y esto genera también mayor riesgo. Pero a contrario de la velocidad de captura de los gases inertes, nitrógeno, por los tejidos, cuando voy bajando es rápida porque me aumenta la presión, pero cuando voy subiendo no es tan rápida la eliminación. El gas puede formar burbujas de nuevo. La eliminación del gas lenta forma burbujas. Entonces, no cualquiera puede formar burbujas, o sea, hay que ver con qué energía sale esa burbuja. O sea, si yo voy subiendo lentamente, la burbuja tarda más en formarse y me permite metabolizarla de otra manera. Ahora, si subo rápido,
la energía de liberación es más grande, ¿sí? Y sale más fuerte porque con eso vence la presión, ¿sí? Entonces, el organismo piensa que estoy a una profundidad muy alta, pero estoy subiendo a una velocidad muy rápida. Entonces, la energía de la burbuja es mucho más rápida. La tensión de la presión superficial y la presión del tejido elástico, ¿sí? Cuando hay una descompresión inadecuada, también burbujea en los pequeños vasos de los músculos, del cartílago y de los huesos. Por eso hay un dolor muy grande a nivel muscular y hay un cansancio muscular muy grande en estos problemas de buceo. Bien. El otro problema es el barotrauma. ¿Qué es el barotrauma? Es un desequilibrio en el oído. ¿Qué parte del oído? El oído medio por la presión del aire ambiente. Entonces, hay una diferencia de presiones que se va a dar durante la inmersión entre el oído medio y el exterior. Este mismo barotrauma pasa también en los aviones. Los que viajaron en avión habrán escuchado ruidos raros al subir o bajar el avión. En algunos casos provoca bostezos. ¿Y por qué provoca el bostezo? El bostezo lo provoca porque el aire cambia, ahora vamos a ver la imagen, entre el oído y la membrana timpánica. Pero tiene dos lugares, no solamente el oído, sino también por la boca. Vamos a repasar algo que ni se deben acordar, que es la anatomía del oído. El pabellón auditivo es lo que amplifica el conducto auditivo y me permite captar mejor los sonidos. El conducto auditivo es aire y el tímpano es una membrana epitelial que evita que lo externo pase a lo interno, que es el oído medio. El oído medio tiene los huesos más pequeños de la anatomía humana. ¿Qué hacen estos huesitos, o huesecillos, como dicen acá? Cuando hay un sonido que se transmite por ondas, esas ondas hacen vibrar la membrana timpánica mueve los huesos y el martillo, yunque y estribo, son tres huesecitos, golpean sobre el oído interno, donde mueven canales circulares, mueven el líquido de la cóclea y ese líquido y estas vibraciones se transforman en impulsos nerviosos que lleva el nervio auditivo al cerebro y en el cerebro se procesa el sonido. ¿Sí? Ese sonido es el que hace que podamos comunicarnos. Perdón. Entonces, hay un trastorno de la conducción que puede ser por la vía aérea, puede ser por la membrana timpánica, puede ser el oído medio, en donde haya un problema en estos huesecitos, o en los canales circulares y la cóclea. Ahora bien, dentro de la cóclea hay terminales nerviosas que dan la percepción del equilibrio. El equilibrio está dado por la cóclea. Por eso las lesiones en el oído a veces tienen el sentido de vértigo, que parece que la persona que tiene el oído lastimado le da vuelta a todo, se marea. Al marearse, una de las consecuencias es que el estómago
percibe que el alimento estaba en mal estado y hace que vomite. Por eso los mareos provocan vómitos. Tal vez no se lo acuerden, pero esta es una de las teorías por las cuales se produce el vómito. ¿Sí? Bien, vamos al buceo. Vamos al buceo. Kevlar, profe, los guantes. Los Kevlar. guantes de Kevlar. Bien, me ganaste de mano, tenés un 2 por adelantarte. Ya me había acordado antes, pero bueno, como volvió al buceo, me acordé porque lo relacioné con los palos de hockey, como mi hija juega, y están confeccionados de Kevlar también como los guantes de De la Kevlar, sí, construcción. son guantes de Kevlar. Bien, al principio me dejaste dudando porque no sabía que tiene que ver el Kevlar con el barotrauma, pero sí tiene que ver con los guantes de uso. Bien, el barotrauma se produce, se produce ¿por qué? Porque la presión aumenta, el aire aumenta, ¿sí? Y el tímpano soporta ese peso, ¿sí? Entonces hay una presión ambiental que aumenta. La presión es negativa dentro del oído y positiva por fuera, o sea, aumenta la presión, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el buzo? Se tapa la nariz, empuja el aire desde los pulmones hacia la boca y hacia la nariz, y eso hace que compense con la membrana del tímpano, ¿sí? La membrana del tímpano está metida hacia adentro, aumento la presión y la vuelvo a dejar, la presión de oxígeno del, del cuerpo, y la dejo en la posición que debe estar. Esto se llama maniobra de Valsalva. ¿Y por qué me tapo la nariz y siento que se me hinchan los cachetes? Y eso es lo que produce esa compensación en la membrana timpánica. Hay algo que se llama la trompa de Eustaquio que comunica la nariz con el oído. Por eso a veces en la gripe hay dolor de oídos, porque el virus, sobre todo el de la influenza, no solamente compromete la vía aérea respiratoria, sino que también el oído. Y sobre todo se ve en la membrana timpánica, ¿sí? Entonces, tengo una trompa, un conducto que se llama trompa de Eustaquio, que si yo hago la maniobra de Valsalva, o sea, aumento la presión intraabdominal, que es la salida forzada del aire, pero cierro la boca, me aprieto la nariz y siento que hay un ruido en los tímpanos. Estoy Profe, aumentando. Sí, perdón, ¿le puedo hacer una consulta? sí, claro. ¿Este barotrauma puede llevar a la disminución o pérdida de la audición? Sí, y ya lo voy a ver. Ya lo voy a Ah, dar. perfecto. Ya lo voy a dar. Bien. Si yo no puedo compensar las presiones, puedo tener por implosión, un daño por implosión. ¿Qué es el daño por implosión? Explota hacia adentro. ¿Mm? Implota. ¿Hay cosas que implotan? Sí, hay cosas que implotan. ¿Mm? Bien. Vamos a ver el oído medio. El oído medio tiene una membrana timpánica que está ubicada donde termina el conducto auditivo externo. Aquí tengo el martillo que golpea sobre este huesito, que es el yunque, y transmite hacia, hacia el oído interno, en lo que se llama ventana oval, el sonido que se manda a la cóclea, a los conductos cocleares, y de ahí al nervio auditivo. ¿Sí? Oído externo es gaseoso. Oído interno es mecánico
oído medio es mecánico, oído interno es neurológico. ¿Sí? Bien. Entonces, todo esto está rodeado por aire. El oído medio, el entorno es aéreo. El aire proviene de la trompa de Eustaquio. De la trompa de Eustaquio. Hasta aquí, para ustedes, un misterio a dónde termina o dónde empieza la trompa de Eustaquio, que es este conducto, la trompa de Eustaquio, que tiene un pequeño istmo que al hacer fuerza, se abre y deja pasar el aire y empuja la membrana timpánica para compensar la alta presión que yo tengo desde el ambiente externo. Bueno, acá lo tenemos. Ingresa el aire por la nariz o por la boca y el aire va a venir de los pulmones hacia el exterior, atravesando los senos paranasales y sale. Si yo hago fuerza con la boca, me tapo la nariz, aumento la presión para que salga el aire de los pulmones, el aire, el gas tiende a salir hacia la trompa de Eustaquio y salir hacia el oído medio. ¿Sí? Entonces, la trompa de Eustaquio está por arriba del paladar y por detrás de los cornetes nasales. ¿Mm? Ahora que vemos esto, les voy a explicar que cuando se hisopa para el COVID, el hisopo tiene que entrar por la nariz, llegar hasta la parte más alta y, si es posible, tomar la muestra de esta zona, porque es donde más carga viral hay. Entonces, cuanto más sensación tienen que el hisopo les está arrancando el cerebro y les va a sacar un lóbulo por la nariz, es cuando mejor están haciendo el trabajo. Si no, lo están tomando de acá, la muestra. Más cómodo para todos, pero estos son los falsos negativos cuando se hace un hisopado para el COVID. Nada tiene que ver con el barotrauma, volvamos al barotrauma y volvamos al aire. Bien. Entonces, tapo la nariz, aumento la presión y hago que el aire trate de ir al oído medio para solucionar el problema que tengo en el tímpano. Ahora bien, como el aire tiende a salir, al estar bajo el agua y aumentar la presión, ¿sí? Si yo suelto una burbuja, se expande y sale hacia arriba, hacia la superficie. Lo mismo pasa en la vía aérea superior. Y acá tenemos algo que lo vamos a volver a ver, que se llama seno. Seno significa cavidad. Y estos son espacios que hay en un mismo hueso. ¿Sí? Está el seno frontal por arriba de las cejas, por eso en la frente. Tenemos los maxilares y tenemos los esfenoidales. Los esfenoidales están hacia atrás. Bien. El barotrauma. El barotrauma se manifiesta por dolor de oído. Ustedes nadan rápidamente, no mucho, 4 metros, se tiran en una pileta 4 metros y a veces tienen dolor de oído. El dolor de oído es por el aumento brusco de la presión exterior hacia el interior. Pueden perder audición. Pueden perder audición. Estamos hablando también que esto puede ser una enfermedad profesional. ¿Sí? También pueden quedar a posterior acúfenos o ruidos del oído. Si es más grave, pueden tener mareos, vértigos con sensación de vómito. Si aún es más grave, pueden sangrar a través de los oídos, ¿sí?
la membrana timpánica se congestiona de sangre y eso puede provocar una hemorragia. Y también pueden tener la sensación de que el aire les sale por el oído. Y tal vez sea cierto que el aire les sale por el oído porque la membrana timpánica evita el pasaje de aire en condiciones normales del exterior hacia el oído medio. Por eso, si la otitis es supurada, la otitis es la inflamación bacteriana o viral de la membrana timpánica. Si la otitis pasa al oído medio, y ahí ya es más grave. Es una otitis grave. Se puede curar, si se cura con antibióticos y corticoides. Entonces, dolor de oídos u otalgia, hipoacusia o pérdida auditiva. Acúfenos son los ruidos en los oídos persistentes. Vértigo es esa sensación de mareo, aunque yo no me haya subido a una calecita que gira muy fuerte. Puede sangrar el oído hacia afuera, otorragia es el sangrado del oído, oto es oído y ragia, hemorragia, sangrado, o la pérdida de aire por el oído. Entonces, cuando yo subo, el aire tiende a salir, ¿sí? Entonces, la membrana timpánica extruye, protuye, sale hacia afuera. ¿Por qué? Porque el aire que tengo en cavidad tiende a salir. A lo mejor no tanto por la trompa de Eustaquio y sí por la membrana timpánica. También ocurre cuando el buzo sube. Si sube rápidamente y hay aire, puede romper el tímpano y puede sangrar el tímpano por un ascenso brusco en el buceo. Ahora, cuando yo bajo bruscamente, aumenta la presión hacia el oído, trata de neutralizarse en el oído medio y con el aire procedente de las fosas nasales y la trompa de Eustaquio, compenso esta intrusión, perdón, se me seca la garganta, esta intrusión de la membrana timpánica. Bien. La membrana timpánica normal se ve así. ¿Con qué la veo yo? Con algo que se llama otoscopio, que amplifica. Entonces voy a tener una porción tensa de este epitelio, los relieves que dan los huesecitos, ¿sí? Y todo lo que son los pliegues que unen esta membrana al resto del oído, ¿sí? Acá está la rama larga del yunque, ¿sí? La rama larga del yunque, la apófisis del martillo, el pliegue posterior del martillo, ¿sí? El manubrio del martillo, es esto que se ve acá. Ahora bien, cuando es grave, hay hemorragia. Esto es como se ve después de un barotrauma hemorrágico. ¿Cuándo pueden tener esto de forma accidental? Están en una pileta, les pegan fuerte en el oído y ese golpe que va de lleno manda el contenido de agua a alta presión hacia el oído, no lo puede compensar y la membrana se lastima. No se rompe, pero se lastima. Y queda con esta hemorragia y se ve en esta porción tensa de la membrana timpánica. ¿Ven? Es un color entre rosado y anaranjado, pero se ve el color rojo de la sangre. Y en este caso es grave porque esta membrana tensa se rompió, deja parte de los huesitos a la vista, hay
burbujas que pueden ser burbujas de aire o pueden ser líquido seroso. ¿Cómo se soluciona esto? Por lo general cicatriza solo, y si no cicatriza solo, se lo puede suturar. La sutura y la operación es complicada, no es una sutura tan fácil. Acá hay pérdida auditiva. ¿Sí, me querían decir algo? No, pensé que se había colgado y no sabía si era yo o usted. A veces me cuelgo, pero no por, esta vez no sé por qué. Bien, esta rotura, por lo general, se va uniendo de a poco y sana. Lo que hay que hacer en este caso es no someter al oído a posibles infecciones. ¿Cuándo se infecta? Cuando nos bañamos y nos entra agua, porque si está todo normal, el agua llega hasta acá, después uno la puede sacar y el agua sale. Con esto el agua pasa al oído medio, pasa a esta zona y con las bacterias de la piel, que se llaman saprófitas porque son bacterias normales, que cumplen una función en la piel, pero si hay un trauma y pasan hacia el interior de la piel, ahí tenemos problemas y esto aparte comienza con un color amarillo, esto se vuelve amarillo y está lo que se llama otorrea. Otorrea es la pérdida de pus por el conducto auditivo. Ahora, si esa otorrea es porque se rompió la membrana, se infectaron estos huesos, pero aparte pasa la membrana oval, ya aquí estamos dentro del sistema nervioso central y es una infección gravísima, pero muy grave, que puede producir meningitis, que puede producir infecciones en el nivel central del sistema nervioso y conducir a la muerte. Entonces, las infecciones a punto de partida del oído también pueden ser graves, muy graves. Bien. Otro punto grave, pero no tanto, es que existen los senos paranasales. Los senos paranasales pueden presentar problemas. Estos problemas que pueden presentar los senos paranasales, por lo general, es que hay un bloqueo de un orificio, entonces lo que entra no puede salir. Ese bloqueo del orificio puede ser porque a raíz de inflamaciones reiteradas se forma un pólipo y el pólipo tapa el orificio, puede ser también porque ingresa aire a presión. Eso queda apretado arriba y se infecta si hay una bacteria, que las hay en la vía aérea respiratoria superior. Eso puede provocar sinusitis. ¿Sí? Si la cosa es grave, puede haber compresión de los nervios craneales y puede haber una infección que del hueso pase al sistema nervioso central en los casos mucho más graves. A veces el nervio facial, que es el nervio que mueve la cara, por eso se llama facial, es el número 10, el nervio facial, puede provocar una parálisis facial por este barotrauma en el oído medio, con el conducto auditivo perforado y dar lugar a una sinusitis. Acá les presento los senos. El seno frontal, cavidades neumáticas. ¿Qué significa cavidad neumática? Están llenas de aire. El hueso las dejó y están llenas de aire. Los senos etmoidales, acá están los senos etmoidales, ¿sí? Pequeñas aberturas de aire que están a los dos lados de los cornetes nasales del tabique, y los meatos, que son pueden ser también llamados cornetes,
que son estos canales. Y por donde pasa el aire, acá está la nariz. ¿Sí? Los cornetes nasales sirven para que quede el polvo, ¿sí? Bien. Ahora bien, pasa y se va hacia adentro. Entonces, en esta imagen tenemos la vía aérea en donde se observa la conexión con el seno paranasal y con los senos frontales. ¿Es frecuente la sinusitis? Cada vez es más frecuente. Ahora, no es normal, ¿sí? Se llenan de moco o se llenan de pus por secreciones, y luego del exceso de moco pueden generarse infecciones, y estas infecciones no solamente comprometen a la vía aérea superior, sino que comprometen al oído por la trompa de Eustaquio. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. Sí. Bien. Sí, Se profe. entiende. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo se ve? ¿Por qué les hacen hacer una placa radiográfica? Si nosotros miramos la nariz con lo que se llama otoscopio, vamos a ver que hay una gran cantidad de moco que es anormal. Y si los pulmones están bien, lo que puede pasar es esto, que el seno es una cavidad de aire, y para los rayos X que atraviesan el aire como nada, es oscuro. Ahora, este nivel marca que hay un líquido. Este nivel marca que hay un líquido. Y esto significa que este seno está lleno de pus. Primero moco y después se infecta. Y después hay pus. Esto debe drenarse o debe esperarse. Se le dan antibióticos para calmar esta sinusitis. Lo vemos de otra manera desde el mentón hacia arriba, y acá vemos que en esta hay aire y en esta no. Aquí hay aire y en esta no. Prácticamente está ocupada en su totalidad en los compartimentos paranasales. Bien. Estos son los efectos agudos. Ahora puede haber efectos tardíos. Estos efectos tardíos, por la descompresión, se van dando porque el aumento de la presión, dijimos que no solamente compromete a la presión en los pulmones, en la presión en los senos o en el oído, sino que es sistémica, y puede haber una acumulación de nitrógeno por grasa. Esa acumulación de nitrógeno por grasa, con el burbujeo en los pequeños capilares que hay en los huesos, puede producir la muerte del hueso. Necrosis es muerte y osteo es hueso. Entonces, osteonecrosis disbárica significa que por cuestiones de presión atmosférica o alteraciones por los cambios de presión, produce una muerte en los huesos. ¿Sí? Y esto es tardío, por eso se da en los trabajadores que bucean, los que están en estos sometidos. A veces este tejido óseo se localiza mucho en el hombro y a veces en la cadera. Duele y provoca una discapacidad grave. Ahora vamos a ver por qué. ¿Son frecuentes? No, no son frecuentes en el buceo relativo, pero en los trabajadores sí. En los trabajadores sí, y en los entornos submarinos profundos también. Así se ve. Así se ve. Esto es una reproducción 3D de una imagen obtenida
en un buzo profesional que trabajó a lo largo de su vida. Esto tiene que ser una superficie homogénea de este tipo, homogénea con este color, cerrado, casi sin trabéculas, que se ve todo esto cerrado. Esto es que está muy muerto el hueso. Prácticamente no tiene superficie articular, con lo cual duele al moverlo, el cartílago debe haber desaparecido, ¿sí? Y se observan necrosis, áreas muertas, en otros huesos también, que no es exclusivamente de la articulación, acromio por la clavícula, acromio por la escápula, por el acromio escapular, acromio, clavículo, humeral. 3 huesos. Acromio de la clavícula, de la escápula, clavículo por la clavícula, este hueso es la clavícula, humeral por el húmero. Y esto es una osteocondrosis hiperbárica. Osteocondrosis hiperbárica. Tratamiento, complicación a largo plazo del buceo. El otro problema, recuerden, eran las burbujas, repasémosla de nuevo. Se forman por el cambio de presión y que los gases inertes quedan retenidos y no salen por la respiración como debieran. Quedan en los tejidos, que después se liberan de los tejidos. En las venas van hasta los pulmones y quedan atrapadas en la vasculatura pulmonar. Si todo va bien, esa vasculatura pulmonar permite que yo lo saque al exterior y puedo bajar el riesgo, ¿sí? Las filtro, las voy sacando cuando puedo sacarlas. Ahora, si estas burbujas entran en el resto de la circulación, van a estar por más tiempo porque penetran en los tejidos grasos, van a ir saliendo de a poco, vuelven a burbujear, ¿sí? Y ya van a otros tejidos. Entonces, lo que se llama embolia gaseosa, las burbujas arteriales pueden, las burbujas arteriales en otro nivel es cuando ya le inyecto aire en las venas a una persona. Entonces, van a liberar burbujas, van a ir a las arteriolas pulmonares, entonces voy a tener un problema de vasoconstricción, se cierra, le tengo que dar una droga como es la minofilina dilata los bronquios, la musculatura lisa de los bronquios, permite el paso de oxígeno. Y a su vez sale el resto del aire y eso elimina la acumulación de nitrógeno de los pulmones. El otro punto también, por la cual se produce embolia gaseosa, es porque las burbujas pasan desde la circulación derecha, o sea, la circulación pulmonar, hacia la vascular, ¿sí? Y esto provoca también enormes problemas en los traumas pulmonares. Profe, ¿Cómo yo me sabemos retiro, que porque se me va a pasar la hora si no. No, dale, anda. Hasta luego. Hasta luego. La fatiga, la inapetencia, el dolor de cabeza y una cosa rara que me siento mal es lo que está pasando por el nitrógeno. Ahora, ¿cuándo pasa? Hasta las 12 horas de salir de la inmersión. O sea, por eso da tiempo que el buzo llegue al aire libre y de ahí se lo lleve a una cámara hiperbárica. Y en la cámara hiperbárica se vuelve a poner presión de oxígeno, pero ya oxígeno medicinal, sin tanto nitrógeno, y se va descomprimiendo durante días, a veces puede ser más de una semana, se va descomprimiendo
los gases inertes del organismo de esa persona para que salgan los gases como el nitrógeno y quede el oxígeno que se puede metabolizar. ¿Sí? Ahora bien, si yo estoy de vacaciones o estoy laburando, se acaba el trabajo, me quiero ir rápido a mi casa, me subo a un avión y la estoy pifiando. Y la estoy pifiando porque entre 12 y 24 horas de una inmersión, puedo empezar a hacer de nuevo el burbujeo, porque no solamente que se manifiesta 12 horas después de cada inmersión o más, sino que aparte la presión es más baja porque estoy en la altura. En la altura ya cambia la presión, ¿sí? Entonces, esto lo hace más grave. Para esto lo tengo que evitar. ¿Cómo lo evito? Saliendo más suave de la máxima profundidad a la superficie. Hay tablas, que no las vamos a ver porque realmente ustedes no tiene sentido que las conozcan, hay tablas que hablan sobre cómo ascender desde las máximas profundidades. ¿Sí? Se llama descompresión con aire. El aire me permite sacarlo hacia afuera. Ahora, otras de las prevenciones pueden ser un solo descenso por día, y eso evita que se me forme la osteonecrosis por condiciones de trabajo hiperbáricas. Puedo hacer una pausa a los 4,5 metros. Cada buzo lleva en su muñeca un reloj que le indica la profundidad, entonces me quedo unos minutos nadando, disfrutando el paisaje, haciendo nada, a los 4,5 metros, y me da tiempo de cambiar el problema con el nitrógeno, de compensar el nitrógeno tisular para empezar a eliminarlo por la vía respiratoria. Y también limitando la profundidad y la duración de las inmersiones no mayores a 30 minutos, y poder con estas pausas y con esta actividad ascender de manera controlada y burbujas en el organismo que las va a haber de todas maneras, pero que no sean tan graves. Como toda actividad profesional, tengo que hacer exámenes periódicos. Esos exámenes periódicos es el preocupacional o el previo al buceo, en donde vea la masa corporal por el tejido graso, un buen examen físico, una buena entrevista para evitar que haya enfermedades preexistentes, que no lo haya tomado el postulante como algo que puede ser grave para su salud. Le hago placa de tórax para ver que si tiene una constricción pulmonar, si tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si hay lesiones de una tuberculosis cruzada, en fin, todos estos casos que tiene que ver con el preocupacional para hacer buceo. Obviamente, tomarle la presión arterial, porque si cuando estoy abajo me aumenta la presión y soy hipertenso, voy a tener problemas graves. Exámenes de laboratorio, también de sangre, y después una evaluación psicológica para ver si está bien a nivel cognitivo, si comprende bien lo que está pasando y si es seguro en su conducta, porque estas también son las causas de barotrauma. Y con esto terminamos la clase de hoy, que la había previsto cortita,
para que puedan rendir el parcial el resto de sus compañeros. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran hacer?